buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al economista Fabricio Orellano, director de Rueda y jefe de estadísticas y operaciones de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y conversaremos con él primero de una introducción general sobre qué es el mercado de valores, pero fundamentalmente hablaremos más adelante sobre qué son los bonos y particularmente luego sobre lo que son los bonos temáticos, que ya es una nueva modalidad más específica con respecto a bonos especializados. Tenemos también a Joyce de Ginata en la línea. Adelante, por favor. Buenas tardes, una vez más. Gracias por la agradeciendo porque estén con nosotros en este programa Futuro en Acción y agradeciendo por tenerlo en sus casas, en sus vehículos y en sus oficinas. Por eso esperemos que les interese mucho lo que hoy vamos a hablar. Giovanni. Bueno, yo quería comenzar, Fabricio, como decía en la introducción, antes de llegar a la parte específica, que nos cuentes para la gente que nos escucha y que no está familiarizada en lo que es la operación de un mercado de valores, ¿en qué consiste? Muchas gracias. El mercado de valores es un mercado de desintermediación. Es decir, lo que busca es conectar directamente al inversionista ahorrista con las empresas que requieren financiamiento. ¿Cómo se hace esta conexión? A través de la venta directa de títulos que las empresas emiten directamente en el mercado para colocarlos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al ser la colocación directa, pueden colocar estos papeles en mejores condiciones, en cuanto a plazos mucho más largos y en cuanto a tasas más convenientes. Cuando tú hablas de títulos, pueden ser tanto acciones como también bonos, ¿no? Exactamente. Los títulos en el mercado se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los de renta variable y los de renta fija. En renta variable, como su nombre lo indica, cuando usted invierte, no sabe cuánto va a ganar. Es el caso de una acción, porque el rendimiento o ganancia de una acción depende de la utilidad futura que genera la empresa en el tiempo. Para inversionistas que son más conservadores, existe la renta fija, que como su nombre lo indica, es un título, un papel, que te paga un rendimiento fijo a lo largo de todo el periodo de vida del mismo. En general, si uno compara el Ecuador con respecto a otros países, inclusive de la región, y ni hablar pues de Estados Unidos, Europa, el mercado de valores todavía es un mercado incipiente, ¿correcto? Correcto. Estamos en un proceso todavía de crecimiento, nos falta bastante. Y ponemos en contexto, en perspectiva, el tamaño del mercado, un poco para que te hagas una idea y los radioescuchas. Estamos hablando que existen en acciones 60 compañías listadas, que si tú ves el universo de compañías que hay en el Ecuador, que son más de 80.000, son muy pocas. Y por el lado de deuda, que es la renta fija, estamos hablando de alrededor de unos 300 emisores. O sea que no llegamos a las 400 empresas que emiten en el mercado. Y en tu opinión personal, ¿por qué crees que el mercado no ha evolucionado? Porque cuando tú hablas de 60, de un universo de 80.000, no es nada. Claro. El tema es que todavía las empresas lo que buscan primero como una fuente de financiamiento es el financiamiento tradicional, el financiamiento bancario. No ven que hay otras alternativas como el mercado de valores, que ofrece, como ya indiqué, mejores condiciones de colocación de los instrumentos. Y en estos que colocan en renta fija, que son 300, entiendo yo que el comprador de estos títulos, más que el pequeño ahorrista, porque en otros países inclusive hay el pequeño ahorrista que a través de fondos, digamos, es parte de ese ahorro, se coloca, digamos, en estos mercados. Aquí hay mucho de esto lo compran, son inversionistas institucionales. En una época, por ejemplo, era el Seguro Social. No sé si el Seguro sigue siendo un comprador importante o no. Sí, el mercado está concentrado por el lado de la demanda, es el lado de los inversionistas por inversionistas institucionales, los que son los grandes, que son principalmente, bien menciona el caso del BIES, que participa todavía en el mercado, no en los niveles que debería participar, porque en mercados más desarrollados los fondos previsionales son el motor del desarrollo del mercado de valores, porque son fondos de largo plazo. En nuestro caso, el BIES participa de forma marginal, también participa otros entes de seguridad como el ISFA, el ISPOL, también otros entes públicos como la Corporación Financiera, el Banco de Desarrollo, y institucionales privados como los fondos de inversión, son los principales jugadores del mercado por el lado de la inversión. Ahora, entrando en el tema de los bonos, cuéntanos un poco para la gente que nos escucha, ¿qué es un bono? ¿En qué consiste un bono? ¿Cuáles son sus características para emitir? ¿Y cuáles son un poco los requisitos para poderlo emitir? Exactamente, porque una cosa muy importante del mercado es que el mercado está regulado, está controlado. Existe un marco legal.
Existen normas, reglamentos, leyes, que las da la Junta de Regulación Financiera. Y al ser un mercado regulado también hay un ente de control, que en este caso es la Superintendencia de Compañías. Para que un papel pueda negociarse en nuestro mercado, debe ser un papel que esté inscrito dentro del catastro público de mercado de valores que lo maneja la Superintendencia y dentro de las bolsas de valores. Cualquier instrumento que no cumpla esta condición, es decir, que no esté inscrito en este catastro y en las bolsas, no se puede negociar en el mercado. Y el proceso que debe seguir una empresa para poder inscribir sus instrumentos y poderlos negociar pasa primero por una estructuración, un análisis de sus necesidades de financiamiento. Esto lo hace la empresa en conjunto con otro actor de mercado importante que son las casas de valores, que son quienes ayudan en el proceso de estructuración y en el proceso de inscripción de los papeles en el mercado. Cuando tú hablas de estructuración, ¿qué significa? Estructuración es la asesoría en cuanto al proceso, cómo va la empresa a emitir los instrumentos. Es decir, cuáles son las necesidades de la empresa, de corto, de largo plazo, la forma de pago del instrumento, si va a ser con amortización o pagos periódicos parciales, va a ser una amortización al vencimiento. Entonces, todas estas condiciones tienen que ser establecidas en función a la necesidad que tenga la empresa. Bueno, cuando uno habla de estos procesos, son procesos que, digamos, exigen cierta formalidad. Correcto. Y ahí la pregunta es si esto, por ese mismo motivo, es exclusivo de empresas grandes o las medianas y pequeñas también podrían meterse en este proceso de estructuración y de emisión. El mercado de valores, no te puedo comentar el tema de que las principales empresas que negocian son las grandes, es correcto, pero también existe un tipo de segmento del mercado que se llama el REP, Registro Especial Bursátil, que está justamente dirigido para las pymes, pequeñas y medianas empresas, en las cuales hay cierta simplificación en el proceso de inscripción y negociación, para que estas empresas puedan participar también en el proceso de emisión y financiamiento. Ahora, en el caso de esta gran pregunta, tú mencionabas que la mayor parte de las empresas en el Ecuador más bien optan por el financiamiento tradicional, es decir, el que tú vas a la banca y pides un préstamo. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué le tienen de alguna forma reticencia a irse por el camino, por este otro camino? ¿Será por costo? ¿Será por tiempo? ¿Será por tener más transparencia en la información? ¿Cuál será el motivo por lo cual no ha prosperado más la emisión de bonos? Un poquito antes de contestar esta parte, nos quedamos con la definición de qué es un bono, Okay. porque nunca lo definí. Yeah. Un bono en sí es un título, es un instrumento que representa un flujo de pagos, desde la emisión del papel hasta su vencimiento, en el cual la empresa que busca financiamiento emite estos papeles con condiciones, en cuanto a plazos, tasas y formas de pago. Entonces, un bono es este instrumento que te genera este flujo de pagos desde el vencimiento, desde la emisión hasta el vencimiento del papel. Y el bono, digamos, el objetivo final de un bono es justamente generar liquidez, generar financiamiento por afuera del sistema tradicional bancario. Exactamente, es buscar una alternativa de financiamiento adicional para la compañía, que las empresas puedan contar con un flujo adicional de capital, el cual va a proveer de los inversionistas que compren estos bonos. Y normalmente estos procesos, ¿cuánto tiempo duran y qué tan costosos, qué tanto costo implica? Porque ya has mencionado que entra una casa de valores, hay un proceso de estructuración, todos estos requisitos, digamos, para la gente que nos escucha, ¿de qué se trata en términos de tiempo y de costos? Bueno, el tema del tiempo va a depender principalmente de cuán preparada esté la empresa para entrar al mercado. Porque para que una empresa entre al mercado tiene que estar su información ya ordenada. Debe contar con estados financieros auditados. Tiene que contar con otros tipos de parámetros de control como son las calificaciones de riesgo. Entonces, todos estos procesos, una empresa que no ha entrado antes en el mercado, tiene que prepararse antes de esto. Más o menos podría ser una etapa de estructuración previa, podríamos hablar de unos 3-4 meses. Y de ahí el proceso ya de inscripción netamente, podríamos hablar de un mes más. O sea que en principio en menos de 6 meses una empresa comienza de cero y puede ya tener los bonos y de ahí luego ustedes entran porque ustedes son el punto, digamos el marketplace, el lugar de mercado donde voy con mis bonos y digo aquí están y ¿quién me los compra? Exactamente, podemos definir un poco cómo es el cierre de una operación en el mercado.
para que una operación pueda cerrarse en el mercado tiene que haber dos puntas, pues, ¿no? ¿Quién compra y quién vende? Quien vende es la empresa que está emitiendo los papeles y los va a colocar en el mercado. Y por otro lado, la contraparte, los compradores, son los inversionistas. Ambas puntas tienen que entrar al mercado a través de una casa de valores. Siempre la entrada en el mercado es a través de una casa de valores. Eso es importante. Entonces, la casa de valores recibe las instrucciones de la empresa en el proceso de estructuración, el acompañamiento, se emiten los títulos y estos títulos se ofertan, se intentan vender en el mercado. Por otro lado, existen los inversionistas que están con su dinero, quieren generar una rentabilidad y reciben también la asesoría de la casa de valores en cuanto a qué instrumentos podrían ellos acceder en el mercado. Normalmente el interesado para comprar, ¿a dónde va físicamente? ¿O qué tiene que ir a la casa de valores? ¿Tiene que ir a la bolsa? ¿Cómo hace para enterarse de la oferta y para poder transaccionar? Siempre la entrada al mercado, como mencioné, es en la casa de valores. Okay. Algunas alternativas de contactarlas pueden directamente a través de la página web de la Bolsa de Valores. También pueden directamente contactar también en el ente de control. La super de compañías también tiene registradas las casas de valores. Es importante. Sí, para además saber cuál está calificada. Justamente, y eso es un tema importante porque el inversionista debe saber cuáles son las casas que están autorizadas a negociar. Y esa manera es revisar la página web de la super y ver ahí cuáles son las que la super ha autorizado. Ahora, tú mencionaste el tema y quisiera que nos amplíes un poco más sobre la calificación de riesgo. Porque en esta cadena de cosas que van a suceder, alguien tiene que calificar el riesgo de la empresa. Cuéntanos quién hace eso y qué significa. Muy bien, eso es un tema muy importante. Te mencioné o mencionamos que había dos tipos de instrumentos que se negocian en el mercado principalmente, que son los de renta variable y los de renta fija. En los de renta variable, que son las acciones, la calificación de riesgo no es obligatoria. ¿Por qué no es obligatoria en ese caso? Porque cuando una persona invierte en acciones, está arriesgando su capital. Está aportando al capital, al patrimonio de la empresa. Y su ganancia va a depender del comportamiento que tenga la empresa en el mercado, que genere una utilidad que pueda ser repartible en sus accionistas. En el caso de los otros tipos de instrumentos, los de renta fija, son instrumentos de deuda. ¿Qué quiere decir un instrumento de deuda? Que la empresa que los está obteniendo vía la colocación de los papeles debe devolverlos, debe repagarlos, reconociendo un interés al inversionista. Entonces, este inversionista, en el momento que invierte, debe conocer, debe saber cuál es el riesgo que está asumiendo de esa empresa. Cuál es el riesgo que tiene invertir en los instrumentos que emite esta empresa. Y este riesgo se lo mide a través de esta calificación. Esta calificación... Entonces, yo quisiera saber cuál es el deber de la bolsa de valores. No solamente comprar y vender, pero hay alguna calificación de, diría yo, pues de ventaja para el cliente ir por la bolsa de valores y no al mercado. Bueno, doña Joyce, es importante esa pregunta. La bolsa de valores no es un ente de control. El ente de control es la superintendencia. La bolsa lo que hace es registrar a las empresas que quieren negociar una vez que estas empresas han cumplido con todos los requisitos legales. Es decir, se hayan inscrito, hayan pasado los controles de la superintendencia y la superintendencia haya aprobado la emisión. Con esta aprobación de la emisión por parte de la superintendencia, la bolsa simplemente hace el registro de las empresas en su listado de empresas que pueden negociar. Y le da una visibilidad a estas empresas, porque estas empresas, toda la información del mercado es pública. ¿Qué quiere decir que la información del mercado sea pública? Que cualquiera puede acceder a la misma. La bolsa de valores es el ente que provee la información al mercado. Quisiera preguntarle, generalmente en el mercado externo hay la calificación de las diferentes empresas en, digamos, AAA. Exactamente hay calificaciones para tanto, digamos, las pequeñas y las grandes empresas. ¿Acá sucede lo mismo o eso no se ha dado? Y si se ha dado, ¿qué es lo que llama la atención de la calificación? ¿Quién califica? ¿Por qué califica? ¿En qué sectores califica? Claro, en el tema de lo que es la calificación de riesgo, toda emisión de deuda está obligada a calificarse.
Y esta calificación, como usted bien lo indica, tiene rangos. El nivel o calificación segmento más alto es el segmento A. Y de ahí en forma descendente tenemos los niveles B, C, D y E. E es el nivel más bajo, que indica ya empresas que ya prácticamente están en riesgo de quiebra o de insolvencia. Las empresas calificadoras de riesgo son las empresas aquí en el mercado de valores del Ecuador autorizadas a hacer esta calificación. Y también son reguladas y controladas por la superintendencia de compañía. ¿Y aquí las siglas cómo funcionan? ¿Cuál sería la de máxima calificación? ¿AAA? Es lo mismo. El nivel más alto es el A, subcategorizado en AAA, AA y A. Una cosa que le quería preguntar es la Bolsa de Valores del Perú, si no me equivoco, y la de Colombia se unieron para que fuera más importante para los compradores esto de acá. ¿Eso sucedió aquí en el Ecuador o todavía no? ¿Y por qué? A ver, el proceso que usted dice es la unión de las bolsas de Colombia, de Perú y de Chile, que se van a llamar UNAM. Es un proceso de integración que ya tiene muchos años, los cuales han fusionado las tres bolsas en una sola institución. Aquí en el mercado de valores del Ecuador, usted sabe, funcionan dos bolsas de valores, que son la de Guayaquil y la de Quito. Nosotros nos hemos enfocado inicialmente en competir con mercados similares al nuestro, porque si competimos con el mercado de Colombia, Perú y Chile, son mercados que nos llevan mucha ventaja, tanto en tamaño como en experiencia. Y nuestra unión ha ido más por el lado de bolsas de la región de Centroamérica. Estamos ahorita en un proceso de integración regional que se llama AMERCA, en el cual las bolsas del Ecuador se están integrando con las bolsas de Panamá, Costa Rica, Salvador, República Dominicana, con las cuales tenemos un nivel similar tanto de desarrollo como de tamaño de mercado. Y si recordamos, la inversión extranjera que ha entrado últimamente a Ecuador ha sido inversión netamente de esos mercados, de mercados de Centroamérica. Por ejemplo, el caso de inversión que hicieron en Fibeca, que hicieron grupos de Centroamérica, también en el grupo de Pronaca, son inversiones que se hicieron o vinieron desde Centroamérica. Volviendo al tema de los bonos, estaba preguntando con respecto, y hay una pregunta importante que se hizo, porque mucha gente equivocadamente piensa que el mercado, que la bolsa como tal es una especie de garante, y tú has sido muy claro que esto es un punto de encuentro entre las dos puntas, el comprador y vendedor, dentro de un esquema formal, organizado, con ciertas reglas de participación. Pero la bolsa como tal no tiene nada que ver con el hecho de que la compañía A o B mañana fracase y no te pague el bono. Claro, tenemos que tomar en cuenta que siempre en el momento que hay una inversión hay un riesgo. El tema es de que el inversionista conozca ese riesgo. Y ese riesgo es conocido a través de esta calificación. Como bien lo menciona, la bolsa no garantiza el pago de las inversiones. Simplemente lo que hace es brindar un servicio para quienes están interesados en comprar y vender papeles, tengan ese sitio de encuentro, con obviamente reglas claras, las cuales van a permitir que en algún momento exista la posibilidad de que si no existe este impago, exista un lugar en el cual se pueda reclamar. En Estados Unidos la calificación es, por ejemplo, grado de inversión, que es A, todo lo que es B, hasta B menos, y ya. Aquí, ¿quién califica a qué casillero se va esa inversión? ¿O quién califica si va a la A, a la B o qué? Claro, justamente quien está encargado aquí en el Ecuador son las compañías calificadoras de riesgo. Estas compañías calificadoras de riesgo son normadas y controladas y autorizadas por la superintendencia. Ellos son los que reciben la información financiera de las compañías que van a emitir los papeles y en función al análisis de esta información es que emiten esta calificación. Bueno, yo quisiera regresar al tema importante del motivo principal de la conversación de hoy, que es el tema de los bonos temáticos, porque hemos dado todo este contexto, toda esta parte preliminar para que la gente que nos escuche entienda qué es mercado de valores, entienda qué es un bono y cómo se diferencia de una acción. Pero lo moderno, digamos, es que ahora los bonos se vuelven más sofisticados, ya no hay un bono por sí solo, sino que ahora hay bonos temáticos. Cuéntanos qué significa esto de los bonos temáticos. Un bono temático es un bono similar al tradicional con un plus. Este plus es que cumpla con alguno de los ODS. ¿Qué son los ODS? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es decir, son objetivos que combaten
En primer lugar, el tema ambiental, el tema del combate al cambio climático. Pero van más allá de la parte ambiental. También tienen un componente importante social. Buscan la disminución, la eliminación de la pobreza, la lucha con la igualdad de género, el término de una mejor educación a nivel global de los países. Es decir, son bonos que suman esta parte ambiental más esta parte social. También hay temas violetas, ¿no? O sea, hay el tema ambiental, social, también hay cosas de género. Aquí creo que se hizo una emisión, se ha hecho emisiones de temas violeta, ¿no? Sí, justamente el año pasado, 2023, una cooperativa hizo una emisión de un bono violeta, es decir, un bono de inclusión de género. Es decir, justamente este bono puntual estaba dirigido a mujeres indígenas, prestarles el financiamiento para que puedan llevar a cabo sus emprendimientos. Ahora, normalmente en estos bonos temáticos, por lo que yo he leído de casos en Ecuador, que tampoco son tantos, generalmente entra algún comprador externo. No hay tanto un mercado interno. ¿Así ha funcionado o ya hay un mercado de gente local que está comprando esos bonos? A ver, sí, un poquito dimensionando el tamaño de los bonos temáticos aquí en el Ecuador. El primer bono temático en el Ecuador se emitió en el 2019. Okay. Es decir, ya estamos en 2024, estamos hablando de unos 5 años en los cuales se están emitiendo los papeles. Principalmente los emisores de estos bonos han sido bancos y cooperativas. Ha existido solo una empresa del sector real que ha hecho una emisión hasta el momento de bonos temáticos. Y estas emisiones han tenido diferentes objetivos. Han tenido objetivos ambientales, bonos verdes. También ha existido un bono azul, que fue el año pasado justamente el bono que emitió el Banco Bolivariano, que se lo emitió para el tema de la remediación del tema de cuidado de aguas. Y se lo emitió justamente en Galápagos. Porque el gobierno, ustedes no sé si recuerdan que hizo un canje de este tipo de deuda. Correcto. Su deuda por este tipo de financiamiento ambiental. También existen bonos de género, los bonos violetas que también se mencionan, los cuales cumplen diversos objetivos, que son netamente ambientales y sociales. Ahora, en este caso, que ya es un tema más sofisticado todavía, entendería más aún que los que van a meterse en esto y que nos escuchan serían empresas más bien hacia lo grande. Y tendrían que buscar ese segmento, por ejemplo, el ambiental. Pensando en voz alta, de repente empresas grandes camaroneras que quieran meterse a emitir un bono ambiental con respecto a cambios a sistemas productivos más sostenibles o a temas de energía más sostenible o en temas de manejo de agua más sostenible, sería en esa línea. ¿Correcto? Justamente esa es la idea de un bono temático, que este tipo de empresas que buscan, aparte del crecimiento económico, también el crecimiento sostenible de la empresa en el tiempo, buscando el tema de remediación ambiental, el tema de energía renovable, el tema de este tipo de cambios de matrices productivas hacia matrices más verdes. Entonces, todas estas actividades se pueden financiar con la emisión de este tipo de bonos. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el rol de la bolsa? Es el mismo, porque el bono temático tiene, como ya mencionamos, un funcionamiento muy similar al bono tradicional. La única diferencia con el bono temático, que le da la etiqueta de temático, es una calificación independiente de un ente internacional que lo certifica que esta empresa en esta emisión está cumpliendo con algunos de los objetivos de desarrollo sostenido de la ONU. Aquí hay unos datos que tú me has pasado que me llaman la atención, porque tú dices, en el 2022 la emisión acumulada de deuda sostenible en América Latina y el Caribe fue de 154 mil millones, pero ahí ¿estás hablando solamente de bonos verdes o en general de la deuda sostenible? La deuda sostenible completa. Okay. Ahí estamos viendo todos los bonos temáticos. Y ahí, que te parece, digamos, una cifra enorme. Y tú dices que quienes lideran el mercado son Chile y México. ¿Brasil no entra o lo estás dejando a un lado? No, Brasil se ubica en el tercer lugar. Las dos economías latinoamericanas que más impulsan el mercado de los bonos temáticos son México y en segundo lugar Chile. ¿Y Chile cómo así? Porque Chile comparado con México y Brasil es un tamañito pequeño, digamos, de país. Lo que pasa es que muchas empresas, sobre todo en el sector minero de Chile, en el cual Chile tiene un gran peso en la economía, están yéndose a la parte sostenible. Están buscando cómo la remediación ambiental hace más atractivas sus colocaciones. Porque el caso de las emisiones mineras son muy difíciles de colocar en el mercado,
por el tema de la imagen que tiene. Los riesgos ambientales y sociales. Y justamente el cambio de matriz hacia buscar que estas emisiones sean bajo términos sostenibles, la hacen más atractivas. O sea, hay empresas mineras chilenas en cobre o en diferentes sectores metálicos que están haciendo emisiones grandes y por eso el peso en las emisiones latinoamericanas. Correcto. ¿Y esas emisiones, por ejemplo, el caso chileno, las compra el mercado chileno o son a nivel global? Siempre los principales compradores de estas emisiones son entes multilaterales. Okay. Importantes, como en el caso nuestro en el Ecuador, lo ha liderado el BID Invest, que es el brazo inversionista del BID en Latinoamérica. Y también existen muchos otros entes que tienen como su objetivo principal comprar este tipo de emisiones. Ahora, tú me pones aquí que en el 2023 Ecuador emitió 210 millones de dólares en bonos temáticos. A mí me parece una cifra para el tamaño del mercado y para el tamaño que hablamos al inicio de transacciones, de todos modos importante. Podemos un poquito contextualizar el monto total del mercado el año pasado. Ya. El año pasado en el Ecuador colocamos 13.500 millones. Entonces es pequeño. No es mucho todavía. Recién, como indiqué, son pocas empresas que han colocado, son 10. Entonces, es un inicio, y un inicio importante, porque ¿quiénes han colocado principalmente ahorita los bonos? Bancos, cooperativas. ¿Y qué han hecho los bancos y cooperativas con estos fondos que han captado? Han podido prestárselos a sus clientes que están llevando este tipo de iniciativas. Claro, porque tienen condiciones. O sea, si Exactamente. yo soy un banco local y hago un bono verde, no es para prestarlo para comprar zapatos. Tengo que ser para que mi cliente haga transformaciones hacia la sostenibilidad usando el dinero que le doy. Esto tiene que ¿y quién valida, quién se convierte en árbitro de que efectivamente eso que yo llamé un bono verde termine en el lugar correcto y no se vaya, digamos, para financiar otras cosas? Justamente lo que te mencionaba, ¿cuál es la diferencia entre un bono tradicional y un bono temático? Es esta calificación que la hace una entidad especializada, lo que se llama internacionalmente la Second Party Opinion, o una segunda opinión independiente. Esta calificadora inicialmente le da el rótulo, la calificación de bono temático. Pero esto no termina solo con esta calificación. Se hacen procesos de revisión anuales, periódicos, en los cuales se da seguimiento a cuál ha sido el uso de los fondos que se han obtenido con el levantamiento del bono. De su programa Futuro en Acción, para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista Fabricio Orellano, director de Rueda y jefe de Estadísticas y Operaciones de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y hemos venido hablando sobre bonos y especialmente sobre la novedad que sería la emisión de bonos temáticos en el país. Yo quería preguntarte en esta parte final del programa con respecto a cómo, si tú nos mencionabas que todavía la emisión del año 2023 fue muy pequeña, 210 millones contra un mercado de más de 13.500 millones de papeles emitidos. ¿Cómo hacer o cómo podría la Bolsa de Guayaquil o la de Quito hacer para promover más este tema, incentivar? No sé si hay temas pendientes de legislación. ¿Qué más hacer para que el mercado crezca? Sí, ese es un punto importante y es el cual tenemos que todavía trabajar bastante. Al ser un instrumento nuevo en el mercado, es un instrumento que todavía tiene una normativa completa. Los bonos se están negociando como bonos tradicionales, pero deberíamos hacer o avanzar a una parte normativa en la cual se los identifique claramente, se dé las reglas claras internas para ubicarlos como bonos temáticos y sobre todo avanzar más para el tema de incentivos tributarios de este tipo de papeles. Porque, que hoy en día no hay. Exactamente, en este momento no existe ningún incentivo. A ti como empresa te da igual emitir un bono tradicional que un bono temático. Porque a más del tema de imagen, de que eres una empresa sostenible, no tienes un beneficio económico real adicional. Ni siquiera en tasa. Bueno, en tasa puedes verlo, porque en tasa, por el tema de la colocación, como se mencionó, estos bonos están dirigidos principalmente a inversionistas grandes institucionales de afuera, los cuales pueden hacer una tasa un poco menor a la que se coloca internamente, pero tampoco es una gran diferencia. La diferencia también se podría ver en un tema de un incentivo tributario a las empresas. Tal vez una deducción o una reducción del tema del impuesto a la renta por un periodo de tiempo que se debería determinar, lo cual incentivaría a que estas empresas emitan más este tipo de instrumentos que van mucho más al desarrollo sostenible y social. Por ejemplo, pensando en voz alta, ¿no? Como una lluvia de ideas. Aquí el Ecuador está muy atrasado con respecto a los temas de reforestación, que, volviendo al caso de Chile, Chile tiene una industria forestal, digamos, muy imponente, muy bien desarrollada, de mucho tiempo.
que ya exporta miles de millones de dólares en productos derivados de madera. En el caso de Ecuador, no, son temas puntuales. Uno podría mañana como empresa o empresas meterse más en los temas forestales, en los temas de siembra de árboles con fines comerciales y demás, y meterse dentro de este contexto en emisiones verdes. Justamente el tema forestal va muy de la mano con el tema verde, porque justamente cualquier incremento, aumento en el tema de cultivos de árboles, lo que llevan es a una remediación ambiental importante. Entonces el Ecuador, por su posición, sería un importante lugar en el que se podrían desarrollar grandes proyectos forestales, los cuales podían enmarcarse en la emisión de bonos verdes. Y ahí además la ventaja que tú podrías hacer bonos de acuerdo al vencimiento, o sea, el plazo del bono que esté de la mano con el negocio forestal, porque evidentemente tú no cosechas un árbol en 3 meses ni en un año, sino en 10, 15, 20 años. Entonces puedes hacer bonos que vayan de la mano con esa estructura. Justamente, porque lo que existía en Ecuador normalmente, en el caso forestal, es el tema de lo que son los cultivos de teca. Pero esto se ha manejado vía la emisión de acciones, que simplemente tú creas el proyecto y lo abres a que cualquier inversor interesado aporte su capital y que se arriesgue en el retorno del proyecto. Correcto. Pero si ya es una emisión de un bono, tú ya lo amplías mucho más, porque garantizas por lo menos la devolución del bono más un retorno que es el rendimiento, que lo abrirías a mayor número de inversionistas. Ahora que tú mencionabas la palabra devolución del bono y yo te hice una pregunta minutos atrás con respecto a que la bolsa como tal no es garante y tú tienes que analizar el riesgo. Una herramienta para analizar el riesgo, como se preguntó, es el tema de la calificación, pero tampoco es una garantía. Entonces siempre hay un riesgo implícito en tomar una decisión de inversiones. Pero en ese contexto, la pregunta puntual es, cuando hay un default, o sea, cuando hay, que creo que sí ha habido en el Ecuador, cuando hay una emisión de bonos donde la empresa, por la razón que sea, no puede pagar, ¿quién entra allí a dirimir? ¿Quién entra allí a un poco empujar que hayan acuerdos o que hayan acuerdos de pago? ¿Quién entra ahí un poco para proteger de alguna forma al inversionista? A ver, ubiquemos un poquito el tema de la estructura de la emisión de deuda. Una de las condiciones o requisitos para emitir deuda es que el emisor debe contratar a un estudio jurídico que se llama un representante de obligacionistas. Okay. Este actor es importante porque es quien periódicamente convoca a los inversionistas para hacer un seguimiento al pago que hace la emisión en el tiempo. Okay. Y también analizar posibles casos como el que mencioné, el caso de impagos. El mercado de valores, como cualquier otro mercado, no está exento del tema de impagos. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Ni en Ecuador ni en todo el mundo. Siempre va a existir el tema de la posibilidad de que un negocio no vaya bien y que tenga que quebrar. Y esto obviamente va a perjudicar a los accionistas y también obviamente a los acreedores, en este caso que serían los inversionistas. Entonces, existe este proceso mediante el cual este estudio jurídico hace el seguimiento periódico a la emisión. Pero por condiciones económicas, sociales, políticas, que son el entorno, podrían afectar a la emisión. Y una emisión que inicialmente era buena con calificación AAA se puede ir deteriorando en el tiempo. Y este deterioro se debería ir reflejando en la calificación, lo que permitiría a los inversionistas en algún momento poder decidir si quieren permanecer en la posición o salirse. Porque tú... Dígame una cosa. Cuando la ponen a un bono, en bono basura, ¿cómo puede la persona promoverse para que el mercado lo llame sin que sea eso algo especulativo? Lo que pasa es que el tema de los que se llaman bonos basuras, aquí no existe ese mercado con ese nombre en el mercado de valores del Ecuador. Y también tenemos un tema importante en el tema normativo regulatorio por parte del ente de control. Cuando una empresa cae en este tema de impagos, el órgano de control, en este caso de compañías, hace el análisis y la primera decisión que toman es suspender al emisor. Es decir, en ese momento, cualquier inversionista que tenga el papel ya no lo puede negociar, porque el emisor está suspendido en el mercado. Y por lo general, si la empresa no llega a subsanar
los problemas que ocasionaron esa suspensión, el siguiente paso es la cancelación del emisor, lo cual, por un lado, evita que nuevos inversionistas entren a la posición y corran ese riesgo, pero también está con la contraparte, los que ya tienen el papel, ¿qué pueden hacer con el mismo? Porque ya no lo pueden vender, ya no lo pueden negociar en el mercado. Ya, pero volviendo a la pregunta que yo te hacía, tú estabas explicando sobre este estudio jurídico que tiene que obligatoriamente tenerse, pero digamos que ya se dieron las condiciones que la empresa, digamos que era una empresa de pesca y no hubo pesca, y ya no es que hubo ni siquiera un tema de estafa, sino que el mercado colapsó o el precio de su producto se fue al diablo porque era un commodity o lo que sea, y no puede pagar. Allí hay alguna especie de, dentro de la ley, de estructura, digamos, de acreedores, donde alguna cosa se puede hacer como para poder alargar los plazos o reestructurar los bonos, alguna medida. Se puede reestructurar la emisión, pero tiene que haber un acuerdo del 100% de ¿Del 100%? Que es difícil. Que es difícil. Y si no lo hay, de repente colapsó y ya no cobraste. Si ya no hay un acuerdo, entonces ya la empresa entraría a los procesos ya de liquidación, en los cuales la superintendencia debe nombrar un liquidador. Y te pones en fila. Y te pones en fila, exactamente. Bueno, pero en todo caso, creo que en el mercado como tal no han habido muchos casos como estos. No, porque estamos hablando de que hay muchos filtros para tratar de llegar a una empresa que esté bien parada. Estamos hablando más o menos que históricamente, estamos hablando de que los impagos llegan al 0.8% de la deuda emitida, ni el 1%. Si usted lo compara con la mora bancaria, que se ubica en 2%, no es ni la mitad de la morosidad de un crédito bancario. Entonces, siempre hay riesgo del impago, pero el mercado trata de mitigarlo a través de los controles previos. Una pregunta tributaria, ustedes hablaron hace un momento con respecto a la fusión, digamos, al enlace de bolsas de diferentes países de la región para un poco incentivar la inversión cruzada. Según la legislación actual, si un extranjero, una empresa extranjera o una persona extranjera quiere tener inversiones sobre el mercado de valores de Ecuador, sea títulos, acciones o lo que sea, entonces él introduce el dinero, digamos, le compra bonos a la compañía X y compra, me invento, $200,000 en bonos. Él entrega el dinero, coge su papelito, coge su certificado. Y cuando él ya quiere cobrar y sacar su dinero, tiene que pagar el ISD. Lo que dice la normativa es de que si las inversiones son a menos de un año, debe pagar el ISD. Y si son de más, no paga el ISD. Si más de un año, no paga el ISD. O sea que alguien que invierte a largo plazo retira su dinero sin el ISD. Exactamente, retira su dinero completo, sin que se... Sí, porque ahí sería un tema negativo. Lo que pasa es que justamente por el tema de la integración, los pasos previos son el tema de la integración normativa y también la integración del tema tributario. Porque si tú partes en desventaja, como en el caso nuestro del Ecuador, estamos dolarizados y estamos con un impuesto que grava a las salidas de divisas del país, eso frente a otras economías como Panamá, Costa Rica, que no tienen ese impuesto, sería inicialmente un hándicap, un contra a la posición del Ecuador. Entonces se debe buscar a que dentro de los incentivos que estamos buscando para desarrollar el mercado, a la inversión extranjera que entra por el mercado de valores se debería exonerar también del cobro del ISD de corto plazo. ¿Y ese ISD en la región existe o solamente somos nosotros? No existe en ningún otro mercado. Somos los únicos genios que tenemos eso. Creo que hay una pregunta también. Adelante. Sí, quería preguntar, si esto es así, ¿quién regula para que eso se elimine y que estemos en igualdad de condiciones con los otros mercados de valores? Por ejemplo, en el caso específico de Perú, se dieron cuenta que era muy chico para el mercado global, se unieron con Colombia, no recuerdo si también con Chile, sí, correcto, para fortalecer precisamente eso y ganar más mercado, que antes la gente, los inversores, no lo hacían porque el mercado era muy incipiente. ¿Quién haría los cambios aquí para que se pueda homologar esto? Tiene que salir o de parte del Ejecutivo o de parte de la Asamblea, porque es una reforma a una ley. Entonces, la cosa no es tan fácil. Sí, es complicado. Y lamentablemente en la Asamblea tenemos algunos que quieren, en vez de atraer inversiones, quieren ahuyentar las empresas, los temas de arbitraje. No me gusta hablar mucho del tema político. Correcto, pero bueno, nos quedan 4 minutos. ¿Cuáles son los temas, para ir un poco ya resumiendo y concretando los temas? Hemos hablado en general del mercado de valores, hemos hablado de que le falta mucho por crecer, hemos hablado del contexto de los papeles principales que son de renta fija, renta variable, hemos hablado de la calificación de riesgo y hemos hablado un poco del futuro, un poco para hablar un poquito más sobre el futuro.
ustedes le tienen fe y están apostando a estos bonos temáticos. Ya hemos hablado de que hay ciertos cambios regulatorios que hay que hacer. ¿Qué otras cosas desde el punto de vista de negocios habría que hacer para que esto y todo el contexto del mercado de valores realmente tenga la importancia que deberían tener y tienen otros países? Y tú has mencionado Chile, que no es un país de población inmensa, es un país parecido a Ecuador. Sí. O sea, importante es comenzar con este tipo de conocimiento que estamos haciendo del mercado en diferentes medios, para que mayor cantidad de público pueda conocer y participar. Porque necesitamos desarrollar los dos lados. Necesitamos desarrollar, por un lado, la cantidad de empresas que entran al mercado como emisores, pero también tenemos que fortalecer la otra punta, que es el lado de la inversión. No existe una inversión interna fuerte, sobre todo particular, privada. Existe mayormente institucionales, privados o públicos, pero lo que es la inversión minorista es muy pequeña en el Ecuador. Estamos tratando a través de este tipo de espacios, tratando de dar a conocer más el mercado para que la gente se interese y pueda también participar. El otro tema importante que lo que estamos impulsando es el tema normativo regulatorio, porque la parte normativa regulatoria no existe prácticamente ningún incentivo para las empresas que entran en el mercado. Entonces debemos buscar que se fortalezca la parte de incentivos tributarios y sobre todo la parte que mencionamos de normativa que lleve a una integración regional. Porque el tema de la integración regional lo estamos impulsando bastante porque sabemos que como economía dolarizada dependemos mucho de las divisas que entran en el país. Lamentablemente la inversión extranjera del Ecuador prácticamente es nula. Estamos hablando que aquí en Sudamérica estamos en el penúltimo lugar de inversión extranjera. Y me imagino que el último es Venezuela. El caso de, tú mencionaste el caso de este banco que hizo una emisión violeta y que finalmente el recurso terminó en manos de mujeres indígenas. Sí. Esto confirma que estas cosas que suenan solamente a empresarios, a grandes empresarios, pueden tener un beneficio social. Claro, pues y eso no se aprovecha. Justamente el tema de este tipo de microcréditos, porque son cooperativas. Las cooperativas son más a los micros, más a los pequeños. Entonces, ha existido 2 cooperativas que han emitido este tipo de instrumentos que han justamente dirigido a sus clientes en esos segmentos. Entonces, eso es importante porque da acceso a recursos a esta población que con otro tipo de instrumentos no tendría. Es importante desarrollar estos bonos. Y nos quedan 2 minutos y tú decías que uno de los temas que debe intervenir es el Ejecutivo. Yo sé que el Ejecutivo tiene 1000 frentes abiertos y el más grande es el de la inseguridad que nos tira a todos de cabeza. Pero ha habido las 2 bolsas han tenido acercamiento con el Ejecutivo a ver cómo podemos hacer que este mercado crezca. Directamente con el Ejecutivo no, pero hemos hecho acercamientos con los entes normativos, por ejemplo con la Junta de Regulación, en los que hemos impulsado ciertos cambios que se pueden a través de la Junta, porque no son leyes, que son reglamentos, que inicialmente podrían impulsar este desarrollo. También tenemos acercamientos también con el ente de control, con la superintendencia, buscando que se pueda desarrollar más el mercado. Bueno, te agradezco muchísimo por dedicarnos a esta hora. Yo creo que es importante que la población en general también conozca que estos son opciones que se deben de explorar, que no es que están al alcance, es cuestión de complicarse un poquito, pero que pueden dar frutos porque pueden tener más recursos, más plazos, mejores condiciones y además también tener un contexto ambiental o social de mayor impacto. Muchísimas gracias por tu presencia aquí y también a todos ustedes hasta el día de mañana. Gracias, Giovanni. Gracias por construir un futuro en acción.